totalidad. Y aquí seguramente van a quedar mucho más claras algunas de las inquietudes que nos presentaron hace un momento. Entonces, de ese total de los ingresos, lo primero que vamos a descontar son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y ellos corresponden, ellos son los aportes a seguridad social. Léase entonces a salud y a pensiones, ARL, y los aportes voluntarios que la persona haga a pensión obligatoria. Cada día son menos estos aportes por una connotación especial que ya les voy a explicar en láminas subsiguientes. Pero debemos tener en cuenta que del total de los ingresos, el primer descuento que vamos a hacer son estos aportes a seguridad social y estos aportes voluntarios a pensión obligatoria. Estamos hablando de la cédula general, preferencialmente. En segunda medida tendremos los aportes voluntarios y las deducciones. Las vamos a detallar muy claramente. Y en tercera medida, el 25% de las rentas exentas, que todos los colombianos tenemos derecho a que se nos descuente, porque el Estado entiende que con este 25% de esos ingresos es el mínimo de subsistencia, que no debe estar grabado. Entonces, vamos a tener esa posibilidad todos los colombianos. Estos son los tres elementos en los que nos vamos a detener de aquí en adelante para poder hacer la depuración del ingreso. Entonces, a esto vamos a ponerle un poquito de atención, explicando un poco que esto es para conocimientos generales. Ustedes y yo no somos asesores tributarios de nuestros clientes. Nosotros debemos entender esto para prestar una orientación, pero no para hacer una asesoría tributaria a nuestros clientes. A veces confundimos nuestros roles. Nuestro rol es de planeación financiera en la medida de la protección del riesgo y de la acumulación de capital, no de la asesoría tributaria. La asesoría tributaria y la optimización mejor o el beneficio tributario es un plus de Crea Patrimonio. Y como plus quiero decir que mañana puede no existir o puede ser mejorado, pero no es intrínseco a el seguro de vida pensional como tal. Es un valor de beneficio que tenemos hoy de acuerdo al estatuto tributario y por tanto es inherente a la norma del Estado, no a la ficha técnica del producto. Y en ese orden de ideas debemos dejarle a los profesionales especializados que hagan ese trabajo de asesoría y consultoría con sus clientes. Nosotros simplemente les comentamos del plus y tenemos el conocimiento básico para poder orientarlos y hacerles la manifestación del beneficio, más no la liquidación del mismo, porque acordémonos que así seamos independientes, de todas maneras llevamos consigo la representación de un nombre, de una compañía que no puede estar en juego. El cliente no puede aducir que Scandia los asesoró tributariamente porque ese no es el oficio de Scandia. Bien, entonces el proceso de depuración es el siguiente. Del total de los ingresos, descontamos los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, como les decía, los aportes a pensión obligatoria, los aportes al plan obligatorio de salud, los aportes voluntarios a pensión obligatoria, y eso me da un subtotal. Eso me da un subtotal que debe ser claro. Y ahora vienen las deducciones. De ese subtotal, tengo unas deducciones que me permite la ley, que son los intereses de vivienda, los dependientes, un porcentaje, porque tengo yo personas que dependan económicamente de mí,
Y la medicina prepagada son las deducciones básicas en la cédula general. Menos los aportes a seguros de vida, pensión, a pensiones voluntarias y a cuentas AFC, pero estos ya son las exenciones. Las primeras, o sea, los intereses de vivienda dependientes y prepagadas son las deducciones, y los aportes a seguros de vida, pensión, a las pensiones voluntarias y a las cuentas AFC son las exenciones básicas que tengo yo. Eso me da el subtotal 2. Eso me da el subtotal 2. De ese subtotal 2 voy a descontar el 25% de rentas exentas que, al que tenemos derecho, como lo decía hace un momento, eh, eh, todas las personas que ejercemos actividad económica y que declaramos renta. Una vez hemos hecho la depuración en estos 3 pasos, obtenemos la renta líquida gravable, sobre la cual vamos a convertir las VTs. Ese valor en pesos se va a convertir en VTs para poder hacer el cálculo del impuesto. Entonces, es muy importante que este proceso lo tengamos muy claro. Más el proceso que la liquidación como tal, porque nosotros no hacemos, como les decía, la asesoría de liquidación tributaria a los clientes. Bien, este proceso es fundamental tenerlo en mente. Ahora veamos cuáles son los límites de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Los límites de este primer rubro, acordémonos de el primer descuento que hicimos en el proceso de la lámina anterior, son los aportes obligatorios a seguridad social realizados por el trabajador, no por el patrono. Me explico. Por ejemplo, en pensiones obligatorias, la tarifa es del 16%, pero el trabajador solamente paga el 4% descontado de su salario. El restante 12% es pagado por el empleador. Entonces, aquí se va a descontar, es lo que pagó el trabajador, es decir, ese 4%. Lo mismo pasa con los aportes a salud. Los aportes voluntarios a pensión obligatoria, eh, hasta el 25% del ingreso laboral o hasta 2.500 VTs. Es decir, a 38.004 pesos que está la VT para 2022, nos da un valor de 95.010.000 pesos como aporte voluntario a la pensión obligatoria, es decir, a la consignación dentro de las pensiones obligatorias, no dentro de las pensiones voluntarias. Y eso tiene unos límites. Hasta el 25% del ingreso laboral mensual o anual y hasta 2.500 VTs, o sea, 95 millones. Los retiros de los aportes voluntarios a pensión obligatoria para un fin diferente al pensional serán renta gravada y están sujetos a una retención del 35%. Esto quiero explicárselo muy bien porque en el mercado suele suceder que hay clientes que le colocan a uno, no, yo prefiero hacer un aporte voluntario a pensión obligatoria, tal. Entonces, estos aportes voluntarios a pensión obligatoria van a ser un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional si tienen como fin único, la pensión de jubilación a través de la pensión obligatoria. Pero si son retirados anticipadamente para cualquier otro objetivo o por necesidad de liquidez del cliente, ese valor que retire se va a constituir en una renta, en un ingreso, y ese ingreso va a pagar el 35%. Entonces hay un castigo con ese impuesto al retirar ese aporte voluntario hecho pensión obligatoria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en el manejo de las objeciones que nosotros usualmente tenemos frente a nuestros prospectos y a nuestros clientes, puede presentarse una consulta como esta.
Entonces veamos los límites ahora de deducciones y rentas exentas. Acabamos de ver los límites de los ingresos no constitutivos de renta. Ahora veamos los límites de cada una de las deducciones y de cada una de las rentas exentas. Entonces, los intereses de vivienda podrán ser eh, deducibles hasta 100 VTs, es decir, hasta 3.800.400 pesos en el mes y 45.604.800 en el año. Para el año 2022, recordemos que la VT varía de precio cada año, usualmente con la variación del IPC, del índice de precios al consumidor. Los dependientes, yo puedo descontar por dependientes económicamente de mí eh, el 10% de mis ingresos máximos con un límite también de 32 VTs. Es decir, mensualmente yo por dependientes puedo descontarme 1.216.128, un total de 14.593.536 en el año. Pero ese valor debe tener en cuenta estos dos límites, el 10% de mis ingresos máximo o máximo 32 VTs. La medicina prepagada tiene 16 VTs mes como límite. Eso equivale a 608.064 pesos y en el año 7.296.768. Los aportes voluntarios, y aquí quiero referirme a las pensiones voluntarias y a los seguros de pensiones, tienen un límite hasta del 30% del ingreso, es decir, y un límite anual de 3.800 VTs, que equivale a precios de las VTs de hoy de 144.415.200 pesos. No se puede pasar de esos dos límites, ni el 30% ni las 3.800 VTs, para que sean rentas exentas del impuesto de renta. Y naturalmente la renta exenta que tenemos por ley para todos nosotros, a los que todos tenemos que aplicar, es el 25% del ingreso, que equivale a 240 VTs mes como límite, y a 300 VTs, bueno, más o menos, a 3.000 VTs aproximadamente en el año, o sea, 109.451.520 pesos en el año. La sumatoria, esto es muy importante, esta nota al margen, la sumatoria de estas deducciones y de estas rentas exentas no podrá exceder del 40% ni de 5.040 VTs. Esto fundamental en el año. En el año. O sea, ahí podemos analizar de primera mano que si nosotros tenemos por norma que todos debemos aplicar la renta exenta del 25%, ya no nos queda sino un 15% para completar ese 40% que estableció la ley 1943. Y ese 15% se puede ir en cualquiera de las otras exenciones o deducciones. Puede ser intereses de vivienda, puede ser dependientes, puede ser prepagada o puede ser nuestro crea patrimonio en ese 15% que queda. Por eso yo les quiero significar muy claramente, de ninguna manera debiéramos nosotros vender una póliza de crea patrimonio, un seguro de crea patrimonio, con el objetivo fundamental o principal de hacer optimización tributaria. Porque primero, puede que no le aplique a las personas debido a estos porcentajes. Si una persona tiene
por derecho ya renta exenta del 25%. Y además tiene dependientes, sube al 35%. Y además tiene intereses de vivienda, ya no tiene opción de optimizar el beneficio tributario mediante nuestro programa Crea Patrimonio. Entonces, eso no es un beneficio general para todas las personas y por eso no es intrínseco al producto. El objetivo de venta de Crea Patrimonio es otro. El objetivo de venta de Crea Patrimonio es la protección del riesgo familiar y personal y la acumulación de capital y las mesadas pensionales. No el tributario es un plus y eso debe quedar supremamente claro con base en esta lámina que acabo de explicarles. Sandrita, aquí me gustaría parar un momentico para ver si hay una pregunta que tenga que ver específicamente con esta lámina, porque de aquí en adelante vamos a seguir resolviendo inquietudes. Ok, Dimelsa Joana dice, hola Néstor, me gustaría saber un poco los límites para independiente en rentas exentas y deducciones. Esto cuando es una persona independiente. Y también desde y hasta qué porcentaje va el impuesto o la retención mensual. Perfecto, Joana Dimelsa Joana. Los independientes pueden ser de distintas categorías, como nosotros lo vimos al comenzar esta presentación. Una cosa son los independientes que hacen prestación de servicios con contrato de prestación de servicios o que tienen honorarios o comisiones, en cuyo caso están en la cédula, incluidos en la cédula general y les aplica estos límites. Pero otra cosa muy diferente es los independientes que son, por ejemplo, un tendero, comerciante. Ellos tienen un tratamiento distinto a las rentas, pero tienen que acogerse también a estos límites en los casos en que apliquen. Dice Consuelito Alvarado Néstor, la persona que deja de ahorrar para su pensión obligatoria retira sus aportes hechos solo hasta tener la edad de pensión. ¿Esto aplicaría para colpensiones y las privadas? Consuelito, tú me estás haciendo una pregunta que es exclusiva de pensiones obligatorias. Si te parece a ti, en privado te la respondo para poder continuar con el tema tributario. Sí, mi Consuelito, yo también te apoyo por interno porque hace más relación al tema pensional. Listo, que gracias y pues no hay más preguntas por ahora, Néstor. Bien, entonces vamos a ver las deducciones adicionales a independientes para complementar la respuesta a la pregunta de Dimelsa. La ley permite que una persona natural independiente clasificada en las rentas de trabajo, o sea, en la cédula general, que obtenga ingresos por honorarios o por compensación de servicios personales, reste los costos y gastos en que haya incurrido, al igual que las personas que obtienen ingresos por rentas de capital o rentas no laborales. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo tiene que ver con la cédula general. Están inmersas las rentas de trabajo, los rentistas de capital y las rentas no laborales, que son los tres elementos que conforman la cédula general. Y aquí hay unos independientes que son los rentistas de capital y las rentas no laborales. Entonces, la ley permite la deducción de esos costos y gastos en que los independientes incurren para producir el ingreso. Pero eso tiene un límite y ese límite tiene que ver con el 60%, es decir, eh, sí o sí, si la persona incurre en más del 60%, su declaración y su renta no puede ser inferior al 40%. Por eso es que inclusive la seguridad social debe pagarse para independientes mínimo sobre el 40%. Entonces, en la parte de la declaración de renta, los independientes tendrán que demostrar esos costos y esos gastos para efectos del impuesto.
Bueno, este es uno de los temas más importantes con los que nosotros lidiamos todos los días, que es la consolidación del beneficio tributario. Eh, cuando yo obtengo un beneficio en la fuente, porque tengo un ahorro en Crea Patrimonio o en pensión voluntaria o en AFC, yo tengo el beneficio, perdóname, hay un retorno. Espérame un segundo. Ya, silencio. Hay un eco. Listo, ya, Nestico. Ok. Les decía que cuando yo tengo un beneficio tributario, es decir, pago menos impuesto por hacer un aporte a Crea Patrimonio, Pensión Voluntaria o AFC, ese beneficio no tiene una consolidación inmediata. Ese beneficio yo debo cumplir unos requisitos para que no tenga que devolver el impuesto que me gané en la fuente a la DIAN o al Estado. Y esos son 3 requisitos, uno de 3 requisitos. El primero es la permanencia de cada aporte en 10 años. Es decir, no antigüedad de la cuenta, no antigüedad de la póliza o de la pensión voluntaria o de lo que sea, sino la antigüedad de cada aporte hecho. Debe durar 10 años. Si no cumple con eso, con esa tiene la opción de que los retiros sean para adquisición de vivienda financiada o no en cualquier época. Si yo utilizo las reservas de Crea Patrimonio y revoco la póliza, bien sea anticipadamente o por término de la vigencia, y esos retiros van con destino a compra de vivienda, yo me gano, consolido el beneficio tributario, queda en firme ese beneficio que obtuve por cada aporte, por cada prima pagada. O la tercera opción es que si yo cumplo los requisitos de pensión de vejez, o sea, de jubilación, o de sobrevivencia o de invalidez, que dé derecho a pensión de acuerdo con el régimen general de la Seguridad Social del Sistema General de Pensiones, también consolido ese beneficio, queda en firme ese beneficio y no tengo que cumplir ninguna de las dos anteriores. Es decir, con el cumplimiento de una sola de las 3, yo consolido ese beneficio. Ese beneficio que obtuve en la fuente quedó en firme. Es muy importante tenerlo en cuenta. Para claridad, yo sé que pueden surgir algunas preguntas, entonces quiero hacer claridad sobre el tercero, que es el cumplimiento de los requisitos de pensión. Se entiende cumplido el requisito de pensión de jubilación por vejez cuando, si yo estoy en Colpensiones o en el régimen público, tengo la resolución pensional en la mano, así no haya recibido la mesada. Es decir, en Colpensiones se necesita la certificación de ese fondo de que yo tengo derecho a la pensión de vejez. En el RAIS, en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, también se necesita una certificación, pero es una certificación que hace referencia a que el dinero acumulado en la cuenta individual me alcanza para pensionarme con un 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. Y no necesito estarme pensionando en ese momento. Simplemente tengo el capital. A hoy que pedí la certificación, tengo el capital que me daría el derecho a pensionarme con un 110% de un salario mínimo. Con esa certificación, yo se la entrego a la aseguradora y quedo en firme con la consolidación del beneficio tributario. Bueno,
De aquí en adelante vamos a ver unos conceptos que me parecen supremamente importantes y que los tengamos en mente. Nestícor, hay una pregunta. ¿Sí? Marcela Mejía dice, si un crea patrimonio con vigencia a 10 años, el último aporte, ¿debo dejarlo otros 10 años para consolidar el beneficio? Si no tiene las otras opciones, que el retiro sea para vivienda o que tenga el cumplimiento de requisitos de pensión, claro que sí. Tendría que dejar el aporte 10 años. No otros 10, sino 10 años, porque el aporte lo acabo de hacer. Ok, Manuel Iván Rocha dice, si estoy pensionado en fondo privado de manera anticipada, ¿los aportes que hago a Crea Patrimonio se consolidan de manera automática cada vez que los hago? Sí, mediante la certificación de que estoy pensionado. Tú llevas a la aseguradora la certificación de que está pensionado y se consolidan ipso facto. Eso es un gran beneficio, sí, señor. Muchas gracias por recordarme. Ok, perfecto. Hasta ahora no hay más preguntas, Nestícor, entonces podemos continuar. Ok. Bien. Este es un tema que traje a colación porque me parece supremamente importante. Pensé en traer también el de la certificación de aportes en las páginas, pero hace 8 días Andreita Morales nuestra directora nos dio esa capacitación y quedó la grabación en YouTube. Entonces preferí traer este de residencia fiscal en Colombia, que es supremamente claro, definitivo, por el cual nos hacen preguntas constantemente. Nestícor, con respecto al tema anterior, Verónica dice, pero debe ser una pensión de vejez, ¿cierto? Con la última pregunta que hizo Manuel Iván Rocha. Usualmente sí, pero en caso de que haya una pensión de sobrevivencia o invalidez, la pueden certificar también y también queda cubierta, queda en firme la consolidación del beneficio tributario. ¿A qué me refiero? Muchas personas de las que están pensionadas por sobrevivencia o por invalidez tienen ingresos que les permite adquirir un plan, un programa de Crea Patrimonio, en cuyo caso pueden optar por el beneficio tributario y para consolidarlo inmediatamente podrían presentar la certificación de pensión por sobrevivencia o por invalidez también. Perfecto. Laura Higuera dice en Nestícor, ¿puede una persona que tiene Crea Patrimonio y paga anual 24 millones, pero solo tiene espacio dentro del límite del 40, solo para llevar la deducción en la declaración de renta 12 millones? ¿Se puede? Y solo aplicaría sobre estos 12 millones la retención contingente. Discúlpeme, no comprendí muy bien la redacción de la pregunta. Sí, es una persona que paga 24 millones, pero que sí ¿Que puede paga por qué tomar dos concepto? ¿Por qué concepto por paga? Crea Patrimonio. Ok. Entonces, en el año pagó 24 millones, pero que dentro del límite coge solo 12, o sea, que cómo se podría hacer para que pueda tener esa retención contingente. Porque pues aportó fue 24, pero es Ok, que aportó 24, entonces ok. están reportados los Aportó 24. 24, pero solamente 12 millones tienen la opción del beneficio tributario. Sí. A eso es que se... Entonces, listo. ¿Y la pregunta cuál es? Entonces la pregunta es, eh, dice que para llevar la deducción en la declaración de renta, ¿se puede o aplicaría solo para los 12 millones de la retención contingente No. o sobre los 24 La, millones que aporta? la renta exenta serían solamente sobre los 12 millones, que es lo que le permite llegar hasta el límite del 40 en total. Los otros 12 millones de los 24 que pagó no constituirían renta exenta. Simplemente los primeros 12 hasta completar el 40% del total de deducciones y exenciones. Ok, William Ortiz dice, aplica sobre lo que le quede cupo para llegar al límite, está aclarando. Y Sí. Marcela Mejía dice, la recomendación para las personas que toman el CREA Patrimonio con objetivo para la universidad de los hijos, es mejor no llevarse el ahorro como beneficio tributario, ¿verdad? Eso depende de la condición particular del asegurado. Si lo toman para educación o por cualquier otro objetivo distinto,
inclusive para plan de retiro, el asegurado podrá obtener el beneficio tributario y consolidarlo cumpliendo uno de los 3 requisitos que les acabo de mencionar. Ok, Nestícor. Bueno, hasta acá no hay más preguntas para que continuemos. Bueno, los colombianos residentes en el exterior tendrán residencia fiscal en Colombia si acredita una de las siguientes condiciones. Nosotros hemos hablado ya en repetidas ocasiones de este tema, pero hoy quiero dejarlo un poco más claro con una pedagogía mucho más sencilla. Y Nestícor, antes de que comiences, mientras vas poniendo la diapositiva, recuerden que de este tema hay colgados unos videos que se hicieron el año pasado, 2 precisamente en Instagram, y también hay una grabación en el canal de Conectavida de YouTube. Entonces, si quieren también ahondar más sobre la residencia fiscal de los extranjeros, pues que va a ser un tema que va a tocar ahorita en Nestícor, también pueden dirigirse allí para complementar. Entonces, deben cumplir uno de los siguientes requisitos para considerarse que son residentes fiscales en Colombia, así su residencia domiciliaria sea en el exterior. 1, que permanezca en el país durante 183 días calendario continuos o discontinuos durante un periodo cualquiera de 365 días consecutivos. Es decir, parados a 31 de diciembre, que en ese año anterior haya estado 183 días en Colombia. Parados hoy, que desde hoy, que es 10 de mayo, al 11 de mayo del año pasado, haya estado 183 días en Colombia. Eso es residente fiscal, en ese punto. Personas del servicio diplomático colombiano residentes en el exterior que se encuentren exentas de tributar en el país de residencia. Es decir, los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores que estén exentos de tributar en el país donde estén, tienen residencia fiscal en Colombia. Que el cónyuge o los hijos menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia. Si mi esposa, mi esposo, tiene residencia fiscal en Colombia, aunque yo no la tenga por derecho propio, porque ellos la tienen, yo ya tengo residencia fiscal. La cuarta, que es la que más causalidad tiene, obtener el 50% o más de sus ingresos de una fuente nacional colombiana. Si sus ingresos en el exterior son iguales o superiores al 50%, no será residente fiscal en Colombia. Así cumpla alguna de las otras condiciones. Esta es una condición supremamente importante, porque las demás quedan sin valor si la persona obtiene en el exterior más del 50% de sus ingresos y que el 50% o más de sus bienes sean administrados en Colombia. Esas son las condiciones de residencia fiscal. Bueno, esta es entendida que si tiene, la persona tiene residencia fiscal en un paraíso fiscal, es decir, en una jurisdicción no avalada por el gobierno nacional como que coopera con Colombia, pues entonces también tendrá residencia fiscal en Colombia. Bueno, esto como lo decía Sandrita, lo pueden profundizar un poco más. Y yo copié textualmente la norma para que la tengamos muy clara, pero lo podemos profundizar mucho más acudiendo a la página de YouTube de Conecta Vida o con nosotros individualmente en cada caso que se presente. Aquí viene lo del impuesto de renta a la ganancia ocasional por indemnizaciones del seguro de vida. Me pareció también muy importante aclararles este punto,
estamos en el negocio del seguro de vida y es por eso que hay que tener claros los conceptos. Toda indemnización está exenta hasta 12.500 VTs. De 12.500 VTs en adelante, ese excedente, esa porción que supere los 12.500 VTs, va a estar grabada por ganancias ocasionales al 10%. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que el valor de la indemnización por seguro de vida es de 830 millones. Este es un caso real. La suma exenta son los primeros 12.500, o sea que de esos 830, 475 millones 50 mil pesos no van a pagar impuesto, no van a estar grabados. Pero el excedente sí. O sea, habrá una base gravable de 354 millones 950 mil pesos, en cuyo caso la tarifa del impuesto será del 10% y por tanto los beneficiarios pagarán 35 millones 495 mil pesos de impuestos. Eso es así. Yo no sé si aquí haya alguna pregunta en particular, entendiendo que ya casi estamos terminando el ejercicio. No, Néstor, no. Hasta ahora no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a puntualizar el ejercicio. Para mirar el tratamiento de Crea Patrimonio, de cómo aplican, qué tratamiento debe tener Crea Patrimonio tributariamente según cada escenario y los montos a pagar, tenemos que ir uno por uno. Entonces vamos a mirarlos. En el primer caso, que es de revocación anticipada de la póliza, es decir, cuando antes del vencimiento la persona decide retirarse, dejar de pagar o cancelar la póliza. En ese evento se descuentan las cuentas contingentes de las primas que no cumplan los requisitos para acceder al beneficio tributario y el 7% de los rendimientos asociados a dichas primas. Primero tengo que decir que la cuenta contingente es aquel valor acumulado en los registros de la empresa, de la aseguradora, que han tenido beneficio tributario según cada aporte. Me explico, el aporte es $1.000.000 y tuvo en la fuente 104.000 pesos de beneficio. Entonces son 104.000 de este mes, los 104.000 del mes siguiente. Todo eso es una cuenta contingente. ¿Y por qué se llama contingente? Porque tiene la contingencia, la posibilidad de que no se consolide y de que esos 104.000 tenga que ser devueltos a la DIAN por parte de la aseguradora o del fondo, si no se cumple el requisito. Pero de esa cuenta contingente van a salir aquellos aportes que cumplan el requisito, aquellas primas que cumplan el requisito. Entonces, esas primas que ya cumplieron el requisito, en este caso, la antigüedad de los 10 años por aporte, también van a ganarse el beneficio tributario sobre las utilidades. Es decir, no hay que pagar el 7% de las utilidades de esos aportes. Eso debe quedar supremamente claro. Por los que no se han consolidado, sí hay que pagar, hay que descontarlos de la liquidación y hay que pagar el 7% de impuestos por las utilidades de cada aporte que no haya cumplido el requisito de consolidación. Ese es el primer elemento. El segundo, en este caso, en este escenario, es el asegurado recibe el valor de la reserva de ahorro restante. Entonces, hay que tener en cuenta que el descuento tributario que se hace de la cuenta contingente y de sus utilidades no es un descuento inherente al producto, es un descuento mandatorio de la ley.
independientemente del producto. Como el producto prevé el beneficio, la ley dice, sí señor, pero tiene que cumplirme con el requisito de consolidación. Si no me lo cumple, señora aseguradora, usted tiene que, en nombre de su asegurado, devolverme esa plata y darle una constancia al asegurado de que usted me devolvió esa plata para que él tenga la opción de deducirla de su declaración de renta. Entonces veamos el segundo escenario. El retiro para vivienda. Cuando se trata de retiro para vivienda, se consolida el 100% de la cuenta contingente. Se consolida la totalidad del beneficio tributario y los intereses de cada una de las primas pagadas. O sea que el asegurado recibe el valor de la reserva en su totalidad, naturalmente descontando los costos que haya tenido en el transcurso de la vigencia de la póliza que todos saben, que todos conocemos. El tercer escenario que vamos a mencionar en esta lámina es el siguiente. Cuando la persona se retira al final de la vigencia de la póliza. Es decir, siempre se retirará al final de la vigencia. Entonces, ¿qué pasa al final de la vigencia? El asegurado recibe el valor de la reserva de ahorro menos la cuenta contingente de las primas que no cumplan los requisitos para acceder al beneficio tributario y el 7% de retención en la fuente sobre los rendimientos asociados a dichas primas. Es decir, es exactamente el mismo tratamiento de la revocación anticipada. El cuarto escenario es por fallecimiento o por indemnización de incapacidad total y permanente. En este caso, tenemos varios conceptos que debemos tener en cuenta. Los beneficiarios designados en la póliza recibirán a título de indemnización la suma asegurada alcanzada, más el valor de la reserva de ahorro, descontando la cuenta contingente de las primas que no hayan obtenido el beneficio tributario y el 7% de retención en la fuente sobre el rendimiento de las mismas. Ese es el primer que es sabido por todos. Es conocimiento de producto propiamente dicho. El segundo elemento es la sucesión del fallecido. Ya no estamos hablando solamente de los beneficiarios de la póliza, sino de los demás herederos, de la totalidad de los herederos. La sucesión del fallecido recibirá la certificación del valor de la cuenta contingente que se hubiere descontado al momento del pago de la indemnización a los beneficiarios. Aquí es muy importante analizar que si bien por un lado se está descontando la cuenta contingente que no cumplió los requisitos, a los herederos se les entrega un certificado del valor descontado para que ellos puedan utilizar ese valor descontado y deducirlo del impuesto que tendrán que pagar por la declaración de renta de sucesiones ilíquidas. Ustedes saben que cuando muere una persona y deja unos bienes, los herederos tienen que estar declarando renta todos los años mientras no se haya hecho la sucesión como en cabeza del obsiso, en cabeza del muerto, y eso se llama declaración de renta de sucesiones ilíquidas, y hay que pagar impuestos. Entonces, con esta certificación que da la aseguradora de la cuenta contingente descontada, ellos pueden disminuir el pago del impuesto de esas declaraciones de renta de sucesiones ilíquidas, lo cual quiere decir que de todas maneras se van a beneficiar de ese valor. El tercer elemento es, en caso de que los beneficiarios designados, muy importante este punto,
sean también beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Recibirán a título de indemnización la suma asegurada alcanzada más el valor de la reserva de ahorro sin descontar la retención contingente. Amplío un poquito el concepto. Si estas personas beneficiarias de la póliza son beneficiarias de la pensión de sobrevivencia también, porque el causante, el obsiso o la difunta, tenían pensión obligatoria y son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. En el caso del cónyuge o de los hijos menores o de los que estén estudiando hasta 25 años, no tendrán el descuento de la cuenta contingente, así no hayan cumplido los requisitos. Este es un punto supremamente esencial y un beneficio muy grande que a veces pasamos por alto, que no lo tenemos en cuenta en estas asesorías. Entonces, les agradezco muchísimo tener esos 3 puntos anteriores. Y ya la última sí es un concepto diferente. Las primas pagadas por anticipado no harán parte de la indemnización de seguro de vida y harán parte de la sucesión del asegurado. ¿Cuáles son las primas pagadas por anticipado? Aquellas pagadas en exceso de la vigencia que llegan al fondo de anticipo de primas. Lo que llega al fondo de anticipo de primas es una cuenta patrimonial, no hace parte de la reserva del seguro de vida ni de la protección. Entonces, es un valor que es patrimonio y suma a la masa sucesoral total, a las viviendas, fincas, cuentas bancarias, en fin, que van a ir a repartirse entre los herederos. El quinto escenario es un escenario que a todos nos gusta trabajar, que tiene que ver con el tomador, persona jurídica, cuando las primas son pagadas por una empresa. Entonces, en ese caso, tenemos varias consideraciones. Cuando el asegurado es un empleado, la prima pagada por la empresa podrá ser considerada como un ingreso laboral no salarial para el trabajador según los límites de ley, en cuyo caso harán parte de su remuneración y parte de la base gravable del asegurado según el artículo 87-1 del estatuto. Entonces, esta consideración tiene una condición, una palabra que condiciona, dice podrá. ¿Por qué podrá ser considerado y no se dice es considerado? Por una razón, porque va a depender del tratamiento contable que la empresa le haga al aporte de las primas que hace en cabeza de uno de sus trabajadores. Y ese aporte, esa cuenta de la contabilidad de la empresa puede ser afectada según criterio del contador o del revisor fiscal. Puede ser afectada a las cuentas laborales, las cuentas de nómina, o puede ser afectada desde un punto de vista de un gasto general de la empresa, en cuyo caso, si es un gasto general, no tendría el tratamiento de remuneración laboral no salarial. Entonces va a depender mucho de lo que haga la empresa internamente. Y esto lo explico así de claro para que tengamos en cuenta que cuando hacemos un negocio con tomador persona jurídica, no necesariamente el trabajador va a estar recibiendo esos aportes como un ingreso laboral. Va a depender de la empresa. Naturalmente, la compañía Scandia nos indica que lo que se puede, lo que se considera es que sea un ingreso para el trabajador, pero es que es lo único que puede asegurar Scandia, porque el resto son consideraciones tributarias fiscales de la empresa. Cuando el asegurado no es un trabajador
pero tiene un vínculo con la empresa, como por ejemplo socio. El tratamiento contable será el decidido por el contador revisor o revisor fiscal y la recuperación de los valores acumulados por parte del asegurado tendrán el tratamiento de ganancia ocasional en su declaración de renta. En principio, ambas consideraciones dependen del concepto profesional del tributarista o del contador de la empresa. Y adicionalmente, en esta segunda consideración, cuando se rescatan, cuando se recuperan los valores por parte del asegurado, en esta segunda consideración, tendrán un tratamiento de ganancia ocasional en su declaración de renta. O sea, al analizar estas dos consideraciones, el campo que tenemos para trabajar los negocios desde el punto de vista del tomador persona jurídica son demasiado amplios, supremamente generosos. Y les voy a sugerir repasar este tema en YouTube y tomar sus notas claramente. Y si desean que se amplíen estos conceptos, con todo gusto estaremos ampliándolos los promotores y yo para que podamos generar una mayor posibilidad de mercado y un mayor beneficio tanto a trabajadores como a empresas. La empresa podrá también, es un verbo condicionado, podrá o podría tomar el valor de las primas pagadas como un gasto deducible. No necesariamente, en todos los casos, va a ser un gasto deducible, porque las cuentas de la empresa varían de una a otra y las conveniencias contables, tributarias y patrimoniales varían de una a otra. Si un gasto como la prima de un seguro para la empresa, de hecho, puede ser deducible, no necesariamente tiene que serlo. Y viceversa. Eso va a depender mucho del criterio profesional. Esto en cuanto al quinto escenario, que es el que tiene que ver con el tomador persona jurídica. Bien, señores, vamos a ver unos ejemplos. Se nos acabó. Nesticor, sí, es que te iba a decir pues que ya van siendo las 9:30, entonces pues ya para mirar el tema pues del tiempo, que cumplimos las 2 horas, si quieres, no sé si este tema lo ponemos en otra sesión. No es posible, Sandrita, porque los ejemplos de depuración de la renta y otros impuestos tienen que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si los hacemos en otra charla, tendríamos que repetir los conceptos anteriores. Entonces, les voy a pedir a todos ustedes que me obsequien unos minutos más de su tiempo y hacemos unos ejemplos prácticos. Listo, sí. Están diciendo aquí que las personas, quedan 89 personas, que veamos los ejemplos. Bien. Yo no voy a mencionar ninguna de las tarifas, pero les quiero decir que para efectos del impuesto de renta en el 2022, las tarifas no han cambiado sustancialmente. Entonces, estas las pueden consultar fácilmente o en esta presentación en YouTube o en Google o en las normas tributarias. Entonces, vamos a hablar de la depuración de la renta anual de la cédula general, donde están las rentas de trabajo, donde están los rentistas de capital y otras rentas no laborales. Entonces, yo preparé este cuadro. No voy a entrar en el detalle porque ya explicamos el proceso, pero sí voy a limitarme a un ejercicio muy puntual. Entonces, aquí tenemos una persona que es un asalariado que gana 168 millones de pesos en el año por salarios y que ha recibido otros pagos de parte de la empresa por 72 millones que equivalen, si no estoy mal, al 40% de los ingresos salariales. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger esos 240 millones que suman la totalidad de los ingresos y descontar los conceptos de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son la seguridad social,
básicamente esta persona no tiene aportes a pensión obligatoria, aportes voluntarios a pensión obligatoria, sino los legales. Entonces está el aporte legal normal de pensión obligatoria, el Fondo de Solidaridad y el Plan Obligatorio de Salud le da el primer subtotal 223.200.000, es decir, ya descontó cerca a 17 millones por seguridad social. Después vienen las deducciones, no tiene sino medicina prepagada y paga de acuerdo a los límites 7.296.000, viene un segundo subtotal, quedan 215, y de esos 215 vamos a descontar las rentas exentas, no tiene que crear patrimonio ni aportes voluntarios, tiene el 25%, le queda una renta líquida de 161 millones y esa renta líquida equivale a 4.260.8 VTs. Y el impuesto sería de 841.06 VTs, que equivalen a 29.947.000. Este es el primer escenario sin aportes voluntarios a Crea Patrimonio o a ningún otro concepto del artículo 126.1. El segundo escenario vamos a verlo con Crea Patrimonio. Entonces remontémonos simplemente a las rentas exentas y veamos que el aporte en Crea Patrimonio fue de 17.062.000 pesos. ¿Por qué esa cifra? Porque es la cifra que falta para completar el 40%, que son 89.280.000. Entonces puede ser que la persona esté aportando, como en el caso que nos presentaba Laura Higuera, 24 millones de pesos, pero lo único que le sirve como exento de renta es una parte, no los 24, sino 17.062.000 para completar el 40% del límite total de deducciones y exenciones. Esa persona, en ese caso, va a pagar solo 23.329.135. Es decir, va a tener un ahorro de más de 6.500.000 pesos. Si nosotros hacemos la diferencia de estas dos, esos 6.618.000 pesos, ¿a cuánto equivale respecto del ahorro hecho en Crea Patrimonio? Nos vamos a dar cuenta que la utilidad es muy grande. Nos vamos a dar cuenta que se gana el 38.8% vía impuestos ahorrados respecto del ahorro hecho en Crea Patrimonio. Esto quería yo mostrarles de una manera muy práctica este ejercicio. Ustedes también lo pueden hacer. Ya en esta presentación tienen todos los elementos para hacer esta liquidación en un Excel sencillo, como yo la acabé de hacer. Entonces, lo importante de rescatar aquí es que el beneficio tributario, es decir, el valor que se ahorra en impuestos, debe compararse con la razón que genera ese ahorro, que es el Crea Patrimonio. Entonces se calcula el porcentaje entre los dos y la utilidad es del 38.8. Díganme ustedes, si no estoy en lo cierto, ¿qué papel financiero en un año fácilmente nos da un 38% de rentabilidad? Ninguno, absolutamente ninguno. Sticor Fernando Lora dice, ¿por qué en el primer ejemplo no le ponen dependientes y en el de al lado sí? Bueno, esto no le pusimos dependientes o mejor, le coloqué dependientes en el segundo para hacer un poco más gravosa la situación respecto de Crea Patrimonio. Si, por ejemplo, no tuviera dependientes en el segundo escenario, yo le hubiera podido aplicar 24 millones a Crea Patrimonio y no habría problema, y esto se inflaría, el beneficio se inflaría. Entonces, en el segundo caso, le apliqué dependientes, porque es un caso real también, y eso hace que no pueda utilizar todas las primas de Crea Patrimonio. Si no se las aplicara, podría utilizar todas las primas de Crea Patrimonio y este porcentaje de rentabilidad de beneficios sería mucho mayor. Es por eso. Alfonso Escobar dice, en el ejemplo de Liliana López era del 22%. Ah, sí, claro. Eso tiene una liquidación, cada
depuración es independiente. Este es un ejemplo distinto al que hizo Liliana. Ok, y Patricia, efectivamente les acabamos de enviar a sus líderes la presentación, esta presentación en PDF, para que por favor entonces se la soliciten a cada una de las promotoras. Les acabamos de enviar esa presentación. Ok, entonces vamos a terminar. Entonces, les voy a decir que también para la base de retención en la fuente, que es mensual o periódica, depende de la periodicidad del pago, también hay una tabla que se asimila a la tabla de retención de impuesto de renta a nivel nacional. Y que el límite de este año para efectos de pagar retención en la fuente es de 3.610.380, es decir, que las rentas de trabajo que tienen retención en la fuente son equivalentes a 3.610.380 en adelante, que corresponden a 95 VTs. Estas son las tarifas de retención en la fuente que ustedes pueden consultar fácilmente en distintos medios. Las primeras 95 VTs están exentas y después de cada porcentaje, de cada valor de VTs, se descuentan las VTs anteriores. O sea, hay una exención del ingreso, que es la que va a revisar la próxima reforma tributaria. Impuestos sobre dividendos y participación de utilidades. Los dividendos recibidos por personas naturales con residencia en Colombia estarán sometidos a un impuesto del 10% siempre y cuando su valor sea superior a 300 VTs. Y las 300 VTs para 2022 son 11.401.200 pesos. O sea, cuando el socio recibe dividendos por más de 11 millones, también tiene la posibilidad de lograr el beneficio tributario, bien sea en su declaración por vía declaración de renta directa o a través de Crea Patrimonio. Aquí están los límites para obligación de presentar declaración de renta, que también lo pueden visualizar ustedes fácilmente, pero yo los traigo como para mencionarlos tangencialmente. Por ejemplo, en patrimonio, el año entrante tendremos que declarar sobre la vigencia fiscal del 2022 por encima de 163.386.000.000 y por ingresos por encima de 50.831.000, y cifra que es igual a los consumos de tarjeta de crédito, de compras y consumos adicionales facturados, y que el valor de las consignaciones en nuestras cuentas exceda de 50 millones. Quiero decirles que la ley de inversión social, que es la 2155, eliminó la posibilidad, es decir, no tuvo en cuenta el impuesto al patrimonio, lo que significa que por este año no habrá que pagar dicho impuesto. Tampoco habrá que pagar el impuesto de renta presuntiva, será de tarifa cero. Aunque exista la renta presuntiva, el impuesto no será igual a cero, y los retiros de cesantía están exentos del impuesto del 4 por mil. El impuesto de normalización tributaria será del 17% en el año 2022 para aquellas personas que hicieron la declaración de esos bienes en el exterior, omitidos o que estaban inexistentes en la contabilidad o en la declaración de renta, que los declararon antes del 28 de febrero, van a tener un descuento del 50% en el impuesto. Los que no lo hicieron tendrán que pagar el 17% full sobre el valor fiscal de esos bienes. Y el componente inflacionario es un ingreso no constitutivo de renta que adrede no lo coloqué en la liquidación porque pues no había componente inflacionario en el ejemplo que les di, y se calcula dividiendo la tasa de inflación del año gravable en este año de 2021, por ejemplo, entre la tasa de captación más representativa del mercado, que en este caso es la DTF, podría llegar a ser el CDT también, dependiendo cómo suban las tasas este año, convirtiéndose en un porcentaje de los rendimientos de las entidades, de los rendimientos financieros pagados por las entidades financieras. Y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pueden descontar el 100% del componente inflacionario.
Señores, yo con esto quería darles una visión general de lo que podría ser la optimización tributaria que crea patrimonio y explicarle algunos conceptos mucho más claramente sobre estos temas que son tan importantes para nuestro día a día. Yo quiero aquí detenerme, hemos cumplido el horario con suficiencia. He tratado de ser lo más explícito, voy a abrir un espacio para algunos de ustedes que quieran hacer algunas preguntas puntuales. Bueno, Néstor, hasta ahora no hay preguntas. Pedro Castellanco dice, excelente presentación, contenido profesional interesante. Muchas gracias, están dando gracias por toda la ponencia. Manuel Iván Rocha también, gracias, excelente explicación. Por ahora no hay preguntas. Excelente tema, todos están perfecto. Dando las gracias, excelente, muchas gracias. A ustedes por haberme permitido llegar a sus casas, a sus oficinas con este tema, y a ustedes por conectarse cada 8 días con Conecta del Saber. Quiero hacerles un agradecimiento especial a todos.